Jamás vas a poder arreglarlo. El millonario se rió, señalando al niño sucio. No sabía que ese motor silenciado guardaba el rugido que destruiría su arrogancia y cambiaría todo para siempre. El Rolls Royce negro brillaba bajo el sol implacable de la avenida Reforma como una joya oscura en medio del caos urbano. Alejandro Mendoza bajó del asiento trasero, ajustándose la corbata italiana que costaba más que el salario mensual de cualquiera de las personas que caminaban por esa acera. Sus zapatos de cuero inglés resonaron contra el pavimento mientras observaba con disgusto el motor humeante de su vehículo de 3 millones de pesos. «Esto es inaceptable», gritó hacia su chofer, quien sudaba nerviosamente junto al capó abierto. «¿Cómo es posible que un automóvil de esta categoría se descomponga en medio de la ciudad como un taxi destartalado?» Valeria, su asistente ejecutiva, terminaba una llamada desde el otro lado del auto. Llevaba 6 años trabajando para Alejandro y había aprendido a navegar sus explosiones de ira con precisión quirúrgica. «Señor Mendoza, el mecánico del concesionario dice que tardará mínimo 3 horas en llegar. Hay un accidente en el periférico que tiene todo bloqueado». 3 horas. Alejandro aflojó su corbata con frustración visible. A sus 42 años había construido un imperio de bienes raíces que abarcaba toda la zona metropolitana. Edificios corporativos, plazas comerciales, desarrollos residenciales de lujo. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y dinero. Pero en ese momento, atrapado en una calle transitada con un motor muerto, todo ese poder no servía de nada. El tráfico fluía lento alrededor del Rolls Royce inmóvil. Algunos conductores miraban con curiosidad, otros con envidia mal disimulada. Los peatones reducían el paso para observar el espectáculo. Un hombre rico, varado como cualquier mortal. «Señor», el chofer cerró el capó con resignación. «No sé qué tiene. El motor simplemente se apagó y no responde. Nunca había visto algo así en este modelo». Alejandro sacó su teléfono listo para hacer más llamadas, para exigir soluciones inmediatas, para ejercer la influencia que su dinero le garantizaba. Pero entonces escuchó una voz que lo detuvo en seco. «Yo puedo arreglarlo». La voz era pequeña, casi imperceptible sobre el ruido del tráfico. Alejandro bajó el teléfono y buscó la fuente. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño con una mezcla de incredulidad y desdén. Un niño de aproximadamente 10 años estaba parado junto al auto. Su ropa estaba manchada con grasa y aceite. El pantalón rasgado en una rodilla, la camiseta desteñida por incontables lavadas. Sus zapatos deportivos, probablemente heredados de alguien más grande, tenían las suelas casi despegadas. El cabello oscuro y rebelde caía sobre sus ojos café, que observaban el Rolls Royce con una intensidad que no correspondía a su edad. «Disculpa». Alejandro lo miró como si acabara de materializarse de la nada. «Dijiste algo». «Dije que puedo arreglar su auto». «Señor», Matías habló con más firmeza ahora, aunque sus manos pequeñas apretaban nerviosamente la mochila raída que cargaba. Había estado caminando de regreso a casa cuando vio el lujoso automóvil detenido, el capó abierto, y sintió esa curiosidad inevitable que siempre lo atraía hacia los motores. El silencio que siguió fue interrumpido por algo inesperado, una carcajada. Alejandro Mendoza comenzó a reírse. Una risa que empezó como sonrisa burlona y creció hasta convertirse en algo cruel y resonante. ¿Escucharon eso? Alejandro se volteó hacia Valeria y el chofer, su voz elevándose para que los peatones cercanos también pudieran oír. «Este niño dice que puede arreglar un Rolls Royce Phantom, un vehículo que cuesta 3 millones de pesos». Valeria desvió la mirada incómoda. El chofer sonrió nerviosamente, sin saber si debía reírse o no. Algunos transeúntes se habían detenido, sintiendo que algo interesante estaba a punto de desarrollarse. Niño de Alejandro se acercó a Matías con pasos deliberados, sus zapatos caros contra el pavimento, sonando como golpes de martillo. «Este no es un auto cualquiera. Este es un Rolls Royce con tecnología alemana de última generación. ¿Tú crees que con tus manos sucias y tu ropa de segunda mano vas a tocar siquiera la pintura?» Las mejillas de Matías se encendieron, pero no de vergüenza. Era algo más profundo, la mezcla de indignación y determinación que su madre Isabel siempre reconocía en él cuando alguien lo subestimaba. «La suciedad de mis manos es de trabajar, señor», Matías respondió, su voz temblando ligeramente, pero sin quebrarse. «Y la ropa no tiene nada que ver con lo que sé hacer. Trabajar». Alejandro cruzó los brazos disfrutando ahora del público que se había formado. Varios empleados de las oficinas cercanas salían a fumar su cigarro de media tarde y se encontraban con el espectáculo. «¿Tú trabajas en qué exactamente? ¿Repartiendo periódicos, limpiando parabrisas en los semáforos? Ayuda a mi papá en su taller mecánico». Matías respondió sintiendo como las palabras de ese hombre se clavaban como agujas, pero negándose a retroceder. «Llevo trabajando en motores desde los 6 años». Alejandro soltó otra carcajada y esta vez algunos espectadores se hundieron nerviosamente. La escena tenía algo de circo. El empresario elegante burlándose del niño pobre frente a una audiencia creciente. «Un taller mecánico».
Alejandro prácticamente gritó las palabras. Seguramente un garage mugrienta, donde arreglan taxis viejos y motocicletas descompuestas. ¿Y tú crees que eso te califica para tocar un motor que vale más que toda tu casa? Matías sintió el escozor de lágrimas formándose en sus ojos, pero parpadeó furiosamente para mantenerlas a raya. No iba a darle a ese hombre la satisfacción de verlo llorar. Había aprendido mucho en el taller de su padre Javier. Había estudiado cada manual que caía en sus manos. Había visto videos en teléfonos prestados hasta memorizar cada pieza, cada sistema, cada problema posible. Los motores son motores, señor Matías, dijo, su voz ganando una firmeza que sorprendió incluso a Valeria. No importa si están en un taxi o en un Rolls Royce, los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Alejandro repitió con dramatismo exagerado, mirando a su alrededor como un actor en escenario. ¿Escucharon eso, señoras y señores? Este pequeño genio dice que un motor de combustión de 12 cilindros con tecnología turbo es igual que el motor de 4 cilindros de un Tsuru del 96. Risas genuinas brotaron ahora de algunos espectadores. Matías sintió el peso de todas esas miradas, todos esos juicios basados en su ropa manchada, sus zapatos rotos, su apariencia, que gritaba pobreza en medio de una de las avenidas más caras de la ciudad. Un hombre con traje se acercó desde la acera. Alejandro Mendoza, ¿verdad? Soy inversionista en tu desarrollo en Santa Fe. Esto es entretenimiento de primera. Eduardo D'Alejandro saludó al recién llegado, con un apretón de manos, claramente complacido de tener más audiencia. Justo a tiempo para presenciar la comedia del día. Dos hombres más se unieron, también con trajes costosos, también con relojes que brillaban bajo el sol. Matías reconoció esa mirada, la misma que veía en los clientes que ocasionalmente llegaban al taller de su padre en autos lujosos, la mirada que decía, tú no eres mi igual. Tú existes para servirme. ¿De qué me perdí?, preguntó uno de los recién llegados. Este niño dice que puede arreglar mi Rolls Royce, Alejandro explicó con diversión evidente. Aparentemente 4 años jugando con herramientas en un taller de mala muerte lo califican como mecánico experto. Matías apretó los puños. Cada palabra era un golpe a su dignidad, a su padre, a todo lo que su familia representaba. Pero entonces recordó algo que su papá siempre le decía. Matías, las palabras de quien no te conoce no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. No estoy jugando, señor. Matías habló más alto ahora, captando la atención de todos. Y no son 4 años, son 5. 5 años aprendiendo de mi padre, quien ha arreglado más motores de los que usted ha visto en su vida. ¿Qué valor tiene este chamaco?, uno de los empresarios comentó genuinamente sorprendido. Alejandro sintió algo que no experimentaba a menudo, que alguien de estatus inferior no se intimidaba ante él. Era irritante y estimulante a la vez, como un juego que de repente se volvía interesante. Está bien, Alejandro, dijo una idea formándose en su mente. Hagamos esto divertido. Te voy a dar una oportunidad, niño. Matías levantó la vista sorprendido por el cambio de tono. Si tú puedes arreglar mi auto. Alejandro continuó sacando su cartera de cuero y extrayendo varios billetes. Te daré 10,000 pes. Efectivo, aquí mismo. Un murmullo recorrió a los espectadores. 10,000 pesos era una fortuna para un niño. Matías sintió su corazón acelerarse. 10,000 pesos pagarían las medicinas de su padre por 2 meses completos. Pero Alejandro levantó un dedo, su sonrisa volviéndose más cruel. Cuando no puedas arreglarlo, cuando te rindas llorando como el niño que eres, tendrás que admitir frente a todos estos testigos que eres un mentiroso, que eres solo un niño pobre que no sabe nada. Trato. El silencio era absoluto. Hasta el tráfico parecía haberse detenido. Todos los ojos estaban sobre Matías, esperando su respuesta. Valeria, quien había estado observando todo con creciente incomodidad, finalmente habló. Señor Mendoza, quizás esto es demasiado, Valeria. Alejandro la cortó sin mirarla, sus ojos fijos en Matías. Esto es entre el niño y yo. Matías pensó en su madre Isabel, quien en ese momento estaba limpiando oficinas en el otro lado de la ciudad. Pensó en su padre Javier, cuya espalda lesionada le impedía trabajar como antes, pero que seguía enseñándole todo lo que sabía. Pensó en su hermanita menor, que necesitaba zapatos nuevos para la escuela. Pero más que todo eso, pensó en algo más profundo: la dignidad. Su padre le había enseñado que un hombre se define por su trabajo honesto, no por su cuenta bancaria. Y ese motor muerto frente a él, Matías sabía que tenía. Lo había escuchado en el sonido irregular antes de apagarse. Lo había visto en el ligero humo que salía del capó. Acepto, Matías, dijo, su voz clara como una campana. La multitud explotó en murmullos y comentarios. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Eduardo, el inversionista, se rió. Esto tengo que verlo. Perfecto. Alejandro se frotó las manos complacido.
Valeria, cronometra esto. Quiero saber exactamente cuánto tarda en fracasar. Matías se acercó al Rolls Royce, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban ligeramente mientras dejaba caer su mochila al suelo. La multitud se había condensado alrededor del auto, formando un semicírculo. Necesito que abran el capó completamente, Matías dijo, su voz sonando extrañamente profesional. El chofer miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa burlona. Dale al niño lo que pide. Quiero que tenga todas las ventajas cuando fracase. El capó se elevó, revelando el motor V12. Una obra maestra de ingeniería alemana que brillaba con limpieza inmaculada. Matías se subió a un pequeño escalón que alguien había colocado para que pudiera alcanzar y por primera vez en toda la interacción, su expresión cambió. No era miedo ni inseguridad, era concentración absoluta. Sus ojos recorrieron el motor con la precisión de un cirujano examinando un paciente. Válvulas, mangueras, sensores, todo perfectamente organizado en el espacio del capó. Pero Matías no buscaba perfección, buscaba el problema. ¿Ya te rendiste? Alejandro preguntó después de 30 segundos de silencio. ¿O estás esperando que el auto se arregle solo mientras lo miras? Matías no respondió. Su mano pequeña se extendió hacia una zona específica del motor, tocando delicadamente una manguera de vacío que corría hacia el sistema de admisión. La presionó ligeramente y sintió algo que sus ojos confirmaron, una microfisura que dejaba escapar presión. «Está aquí», Matías murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Qué está aquí?» Alejandro se acercó, su burla mezclándose ahora con curiosidad genuina. «Tu excusa para cuando no funcione. La fuga de vacío en la manguera del sistema de admisión». Matías respondió sin levantar la vista del motor. Por eso el motor perdió potencia y se apagó. El sensor MAF no está leyendo correctamente el flujo de aire. Valeria parpadeó. Eduardo dejó de sonreír. El chofer se acercó más para ver mejor. Eso es muy específico. Valeria comentó sacando su propio teléfono para buscar información. ¿Tienes cinta aislante o de alta presión? Matías preguntó volteando finalmente hacia el chofer. Yo creo que hay en el maletero. El chofer tartamudeó corriendo a buscarla. «Esto es una farsa», Alejandro declaró, aunque su voz sonaba menos segura que antes. «Cualquiera puede señalar una manguera y pretender saber qué hace. Entonces déjeme intentar arreglarlo». Matías lo miró directamente a los ojos. «Si fallo, usted gana y yo admito que soy un mentiroso. Si funciona, usted me paga los 10,000 pesos». Esas fueron sus condiciones. El chofer regresó con un rollo de cinta de alta temperatura. Matías la tomó, examinó la manguera cuidadosamente, localizó la fisura exacta que había detectado al tacto y comenzó a trabajar con movimientos precisos y deliberados. La multitud observaba en silencio absoluto. Los únicos sonidos eran el tráfico distante y la respiración contenida de los espectadores. Matías envolvió la sección dañada con 3 capas de cinta, asegurándose de que el sello fuera perfecto. Luego revisó las conexiones circundantes, ajustó un sensor que estaba ligeramente suelto y finalmente se bajó del escalón. «Listo», dijo simplemente limpiándose las manos en su pantalón ya manchado. Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido al pánico. «Listo, eso es todo. Encienda el motor». Matías respondió con una calma que contradecía su edad. El empresario miró a su chofer. «Hazlo». El chofer subió al asiento del conductor, insertó la llave y todos contuvieron la respiración. El Rolls Royce había estado muerto minutos antes. El mecánico del concesionario había dicho que tardaría horas en llegar, y ahora un niño de 10 años con ropa sucia afirmaba haberlo reparado con cinta adhesiva. La llave giró. El motor rugió a la vida. No fue un arranque titubeante o irregular. Fue el ronroneo perfecto y suave de un motor V12 de 3 millones de pesos, funcionando exactamente como debía. Potente, constante, impecable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo dejó caer su cigarro. Valeria se llevó una mano a la boca. El chofer salió del auto como si hubiera visto un fantasma. Los espectadores explotaron en exclamaciones de sorpresa. «No puede ser». Alejandro susurró acercándose al auto como si no pudiera creer lo que sus oídos le decían. «No puede ser». Matías permaneció parado junto al capó, sus manos sucias colgando a los lados, su expresión neutra, pero sus ojos brillando con algo que iba más allá del triunfo. Era vindicación, era dignidad reclamada. «El motor está funcionando, señor», Matías dijo tranquilamente. «Eso significa que gané». Alejandro Mendoza, el hombre que nunca perdía, el empresario que siempre tenía la última palabra, el millonario que humillaba por diversión, se quedó completamente mudo. Y en ese momento, con el motor rugiendo suavemente detrás de él y una multitud de testigos observando, Matías se dio cuenta de algo importante. Había demostrado que el conocimiento y el talento no tienen precio en el mercado, ni necesitan venir envueltos en trajes caros y zapatos relucientes.
La verdadera pregunta ahora era, ¿cumpliría Alejandro Mendoza su palabra? La respuesta llegaría en los próximos segundos y cambiaría todo. El sonido del motor del Rolls-Royce llenaba el aire como una sentencia. Suave, perfecto, implacable. Cada segundo que pasaba era otro clavo en el ataúdillo de Alejandro Mendoza. La multitud había crecido. Ahora había al menos 30 personas formando un círculo alrededor del auto de lujo y el niño con ropa manchada que acababa de lograr lo imposible. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban boquiabiertos, procesando lo que acababan de presenciar. Apágalo. Alejandro ordenó a su chofer con voz ronca, como si el sonido del motor funcionando fuera una tortura personal. El chofer obedeció. El silencio que siguió fue casi tan poderoso como el rugido del motor había sido. Matías permanecía inmóvil, sus manos todavía sucias de grasa, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. No se atrevía a hablar primero. Había aprendido de su padre que cuando ganas una discusión con tu trabajo, dejas que los resultados hablen por ti. Eduardo, el inversionista, fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Matías con pasos lentos, casi reverentes, y se arrodilló para quedar a la altura del niño. ¿Cómo te llamas, muchacho? Matías, señor, respondió el niño. Su voz apenas un susurro. Matías. Eduardo repitió volteando hacia Alejandro con una expresión que mezclaba diversión y reproche. Este niño acaba de hacer en 5 minutos lo que tu mecánico del concesionario no podría hacer en 3 horas y tú lo estabas humillando. Fue suerte. Alejandro escupió las palabras, aunque su rostro había perdido todo el color. Pura suerte de principiante suerte. Valeria habló por primera vez con un tono que Alejandro nunca le había escuchado. Desafiante. Señor Mendoza, yo busqué en internet mientras él trabajaba. Una fuga de vacío en el sistema de admisión es exactamente lo que puede causar esos síntomas. El diagnóstico fue perfecto. Valeria, tú no entiendes de mecánica. No, pero entiendo de justicia. Ella lo interrumpió y varios espectadores murmuraron aprobación. Hizo una apuesta. El niño ganó. Alejandro miró alrededor del círculo de rostros que lo observaban. Algunos con curiosidad, otros con juicio apenas disimulado. Su reputación, construida meticulosamente durante 20 años, pendía de un hilo. Podía ver los teléfonos grabando, podía imaginar los videos subiendo a redes sociales, los comentarios, los titulares. Millonario humilla a niño y se niega a pagar. Sus dedos temblaban ligeramente cuando sacó su cartera nuevamente. El cuero italiano se sentía pesado en sus manos. Extrajo 10 billetes de 1000 pesos, sosteniéndolos como si cada uno pesara una tonelada. Aquí tienes, dijo con voz tensa, extendiendo el dinero hacia Matías. Ganaste. Toma tu dinero. Matías miró los billetes. 10,000 pesos, más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con eso podría comprar las medicinas de su padre por 2 meses, los zapatos que su hermana necesitaba. Tal vez incluso ayudar con el alquiler que su madre luchaba por pagar cada mes. Extendió su mano, todavía manchada de grasa, y tomó los billetes. Pero cuando sus dedos tocaron el papel, algo en la expresión de Alejandro lo detuvo. No era vergüenza, no era respeto, era resentimiento puro, ardiente, venenoso. Gracias, señor, Matías dijo de todos modos, porque su madre le había enseñado que la cortesía no dependía de cómo te trataban los demás. Lárgate, Alejandro respondió volteándose bruscamente. Ya tienes lo que querías. Matías metió el dinero en su mochila raída con manos temblorosas. Debería sentirse triunfante. Había ganado. Había demostrado su punto, pero en lugar de alegría, sentía un peso extraño en el pecho, como si hubiera ganado la batalla, pero perdido algo más importante en el proceso. Espera, niño, Eduardo lo llamó cuando Matías comenzaba a alejarse. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Realmente trabajas en un taller mecánico? Matías asintió deteniéndose. Sí, señor. El taller de mi padre Javier Silva está en la colonia Doctores. Javier Silva, un hombre mayor entre la multitud, dio un paso adelante. Tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de ojos amables. ¿Tu padre es Javier Silva, el que trabajaba en los talleres de la Mercedes antes de su accidente? Matías giró hacia el hombre sorprendido. Sí. ¿Usted lo conoce? Don Esteban Ruiz. El hombre se presentó, extendiendo su mano. Fui ingeniero jefe en Mercedes durante 30 años. Tu padre fue uno de mis mejores mecánicos, un artista con los motores. ¿Cómo está? Las defensas de Matías, que había mantenido firmes durante toda la confrontación con Alejandro, comenzaron a agrietarse. Hablar de su padre siempre tocaba algo profundo en él. Está manejando la situación, señor. Matías respondió eligiendo sus palabras cuidadosamente. La lesión en la espalda le impide hacer trabajos pesados, pero todavía dirige el taller. Me enseña todo lo que sabe. Lesión en la espalda. Don Esteban frunció el ceño con preocupación genuina. Grave. Matías sintió el familiar escozor de lágrimas, pero esta vez no de humillación, sino de algo más complicado.
la mezcla de amor, preocupación y frustración que sentía cada vez que pensaba en las limitaciones de su padre. Fue un accidente en el taller hace 2 años. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Una plataforma hidráulica falló mientras estaba debajo de un auto. Los doctores dicen que necesita cirugía, pero Cuesta se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiado con extraños. Pero Don Esteban tenía una expresión que le recordaba a su abuelo fallecido. Bondad sin condescendencia, interés sin lástima. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Don Esteban preguntó suavemente. 250,000 pesos. Matías susurró una cifra tan astronómica que ni siquiera se atrevía a decirla en voz alta normalmente. Pero estamos ahorrando algún día. 250,000. Alejandro repitió desde donde estaba parado, junto a su Rolls Royce, su voz cargada de algo que sonaba peligrosamente cercano a la burla. Eso es lo que me cuesta una semana de vacaciones en Europa. El comentario cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. Valeria cerró los ojos avergonzada. Eduardo sacudió la cabeza con disgusto. Varios espectadores murmuraron su desaprobación, pero fue Don Esteban quien habló, y su voz tenía el peso de la autoridad ganada por décadas de experiencia y respeto. Alejandro Mendoza dijo, y algo en la forma en que pronunció el nombre que hizo que el empresario volteara. Conozco tu reputación. Sé que construiste el imperio comprando edificios viejos, desalojando inquilinos y revendiéndolos a precios inflados. Sé que tus socios te temen más de lo que te respetan. Alejandro se tensó. Don Esteban, con todo respeto, esto no es asunto suyo, tienes razón. El anciano lo interrumpió. No es mi asunto, pero voy a decirte algo de todos modos. Javier Silva me salvó el trabajo más de una vez cuando yo era jefe de taller. Diagnosticaba problemas que ingenieros con maestrías no podían ver y aparentemente le enseñó a su hijo a hacer lo mismo. Don Esteban puso una mano sobre el hombro de Matías. Este niño tiene un don, un talento real y en lugar de reconocerlo, tú lo humillaste por diversión. Ya le pagué. Alejandro respondió defensivamente. Cumplí mi parte del trato. Le pagaste porque no tuviste opción. Valeria dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. No porque haya sido lo correcto. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y traición. En 6 años trabajando juntos, Valeria nunca lo había contradicho públicamente, pero algo en la situación había roto su silencio profesional. Todos ustedes me están juzgando. Alejandro levantó las manos, su voz subiendo de volumen. ¿Por qué? Porque no me arrodillé ante un niño. Porque no actué como si arreglar una manguera fuera algún tipo de milagro. No. Eduardo habló con voz firme. Te estamos juzgando porque humillaste a un niño, sabiendo que no podía defenderse porque usaste tu dinero y tu posición para hacerlo sentir pequeño. Eso dice algo sobre quién eres. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en años, posiblemente en décadas, se encontró sin defensa, sin argumentos que pudiera usar para salir victorioso de la situación. Matías observaba todo esto con ojos enormes. La confrontación había escalado más allá de él, convirtiéndose en algo más grande, un juicio sobre carácter, sobre moralidad, sobre el tipo de persona que uno elige ser cuando tiene poder. Yo debería irme, Matías dijo finalmente, sintiendo que había quedado atrapado en algo que no entendía completamente. Mi mamá va a preocuparse si no llego a casa pronto. Espera. Don Esteban sacó una tarjeta de negocios de su billetera. Dale esta a tu padre. Dile que Don Esteban Ruiz quiere visitarlo en el taller. Tengo algunos contactos que podrían ayudar con ciertas cosas. Matías tomó la tarjeta con reverencia, como si fuera algo precioso. Gracias, señor. Muchas gracias. El talento reconoce al talento, muchacho. Don Esteban sonrió. Y tú tienes mucho, no dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Cuando Matías finalmente se alejó, caminando por la acera, su mochila ahora cargando 10,000 pesos y una tarjeta de negocios que podría cambiar el futuro de su familia. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos siguieron al niño con la mirada hasta que desapareció entre el mar de peatones. Otros voltearon hacia Alejandro con expresiones que iban desde la decepción hasta el desprecio abierto. Eduardo fue el siguiente en irse, pero no antes de decir una última cosa. Alejandro, he estado considerando invertir otros 2 millones en tu proyecto de Santa Fe. Después de esto, creo que voy a reconsiderar esa decisión. Eduardo, espera. No. El inversionista levantó una mano. No es solo por el dinero, es porque hoy vi quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. Y no me gustó lo que vi. Se fue, seguido por los otros empresarios que habían presenciado el espectáculo. Sus pasos resonaron en la acera como golpes de martillo sellando un veredicto. Valeria comenzó a organizar sus cosas, preparándose para subir al Rolls Royce ahora funcional. Señor en Mendoza. Tenemos la reunión con los arquitectos en 40 minutos. Deberíamos irnos. Valeria Alejandro la detuvo, su voz sonando extrañamente vulnerable. ¿Tú también crees que soy un monstruo? Ella se detuvo considerando la pregunta con más seriedad de la que él esperaba.
Creo que es un hombre que olvidó lo que es no tener poder y eso lo hace peligroso, especialmente para personas como ese niño. Solo fue una apuesta, un juego para usted tal vez. Valeria lo miró directamente a los ojos. Para él fue una prueba de su valor en un mundo que constantemente le dice que no tiene ninguno. Y usted lo hizo más difícil de lo que tenía que ser. Alejandro no respondió. ¿Qué podía decir? Cada palabra de Valeria era verdad. Y ambos lo sabían. Subieron al auto en silencio. El motor arrancó suavemente, gracias a la reparación de un niño de 10 años. El chofer condujo hacia la siguiente cita de Alejandro. Pero el empresario no podía concentrarse en los documentos que tenía frente a él. Seguía viendo los ojos de Matías, oscuros, determinados, dolidos, pero no quebrados. Seguía escuchando las palabras de Eduardo. Vi quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. ¿Era eso cierto? ¿Se había convertido en el tipo de persona que derivaba placer de humillar a niños? ¿Cuándo había sucedido eso? Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana mayor, Patricia, quien vivía en Monterrey y a quien respetaba más que a nadie en el mundo. El mensaje contenía un enlace a un video. Alejandro lo abrió y sintió que su estómago se hundía. Era él, en la avenida Reforma, riéndose de Matías. El video ya tenía 50,000 reproducciones y los comentarios eran devastadores. Este hombre es la peor clase de ser humano. Pobre niño, ojalá alguien lo ayude. Boicota todas las empresas de Alejandro Mendoza. Mi madre limpiaba casas para mantenerme. Este video me hizo llorar. El siguiente mensaje de su hermana era simple. ¿En qué te convertiste, Alejandro? Cerró el teléfono, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado completamente. Vergüenza, mientras tanto. En un autobús que cruzaba la ciudad hacia la colonia Doctores, Matías apretaba su mochila contra su pecho. Los 10,000 pesos estaban seguros en el bolsillo interior junto a la tarjeta de Don Esteban. Miraba por la ventana, sin ver realmente nada. Su mente reproduciendo una y otra vez cada momento de la confrontación. Había ganado, había demostrado su punto, pero no se sentía como un triunfo, se sentía vacío, como si hubiera perdido algo en el proceso. Aunque no estaba seguro que una señora mayor sentada junto a él notó su expresión. ¿Estás bien, niño? Te ves preocupado. Matías volteó hacia ella y de repente las palabras brotaron como un río represado que finalmente encontró salida. ¿Alguna vez ganaste algo, pero te sentiste mal al respecto? La señora sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que Matías había dicho. A veces, mijito, ganar contra alguien malo no se siente como ganar, se siente como sobrevivir. Matías pensó en esas palabras el resto del camino a casa. Cuando finalmente llegó al pequeño departamento de 2 habitaciones que compartía con sus padres y su hermana, su madre Isabel estaba preparando la cena en la diminuta cocina. Levantó la vista cuando escuchó la puerta y su rostro se iluminó con esa sonrisa que Matías conocía desde que podía recordar, cansada pero llena de amor incondicional. Matías, pensé que llegarías más temprano. Todo bien. Matías dejó su mochila en el suelo y de repente todo el peso de lo que había pasado cayó sobre él como una avalancha. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente brotaron, calientes y liberadoras. Mamá, dijo con voz quebrada, hoy pasó algo. Isabel dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia su hijo envolviéndolo en sus brazos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te lastimaron? No. Matías oiló contra el hombro de su madre. Gané, pero no sé por qué me siento tan mal. Ahí, en los brazos de su madre, en la seguridad de su pequeño hogar, Matías finalmente dejó salir todo. La humillación, la rabia, el triunfo, la confusión. El dolor de ser juzgado por su apariencia, la satisfacción de probar que estaba equivocado y el vacío extraño que vino después. Isabel lo abrazó más fuerte, sin entender completamente qué había pasado, pero entendiendo perfectamente que su hijo necesitaba consuelo. Javier emergió de la habitación, apoyándose en las paredes por el dolor de espalda, alarmado por él. Llanto de su hijo. Matías, ¿qué pasó? Matías se separó de su madre, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano y sacó los 10,000 pesos de su mochila. El silencio que siguió fue absoluto. Hijo, Javier susurró mirando el dinero como si fuera un espejismo. ¿De dónde sacaste esto? Arreglé un Rolls Royce. Matías respondió. Y luego, entre lágrimas y risas nerviosas, comenzó a contar toda la historia. Cuando terminó, sus padres lo miraban con una mezcla de orgullo, preocupación y algo más profundo que Matías no podía nombrar. Mi hijo. Isabel dijo finalmente, su propia voz quebrándose. Mi hijo valiente. Pero en una oficina del otro lado de la ciudad, Alejandro Mendoza miraba el video viral una y otra vez, viendo su propia crueldad reflejada en alta definición, y comenzaba a entender que había apostado algo mucho más valioso que 10,000 pesos. Había apostado su humanidad y la había perdido ante un niño de 10 años con las manos sucias y un corazón más grande que todos los edificios que Alejandro había construido. La pregunta ahora era, ¿podría recuperarla? La notificación llegó a las 6 de la mañana.
cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. El teléfono de Alejandro Mendoza vibró sobre la mesa de noche de cristal italiano, interrumpiendo el sueño inquieto que había logrado conseguir después de horas de dar vueltas en su cama. Kinis. Era un correo de Rodrigo Vega, su director de Relaciones Públicas, con el asunto en letras rojas. Crisis urgente. Respuesta inmediata requerida. Alejandro abrió el mensaje y sintió como si le hubieran arrojado agua helada. El video del incidente con Matías ahora tenía 2 millones de reproducciones. 2 millones. En menos de 12 horas. Los noticieros matutinos ya estaban hablando del empresario cruel que humilló a un niño genio. 3 de sus clientes corporativos más importantes habían enviado correos solicitando reuniones urgentes para revisar nuestra asociación. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue el último párrafo del mensaje. Señor Mendoza, tenemos confirmación de que Canal 7 quiere entrevistar a la familia Silva esta tarde. Si ellos cuentan su versión primero, perderemos control de la narrativa completamente. Necesitamos actuar ya. Alejandro se levantó de la cama, su penouce de lujo, sintiéndose repentinamente como una jaula dorada. Las vistas panorámicas de la ciudad, que normalmente lo llenaban de satisfacción, ahora parecían burlarse de él. Millones de personas allá abajo, y en este momento, muchas de ellas lo odiaban. Su teléfono sonó. Era su madre. Mamá, contestó sorprendido. Eran apenas las 6:15 de la mañana. Alejandro Vicente Mendoza. La voz de su madre temblaba con una emoción que él reconoció inmediatamente. Decepción profunda. Acabo de ver el video. Dime que no eres tú. Dime que no humillaste a un niño trabajador frente a cámaras. El uso de su nombre completo lo transportó inmediatamente a su infancia cuando su madre lo regañaba por hacer trampa en la escuela o mentir sobre sus calificaciones. Mamá, es complicado, no hay nada complicado en la crueldad, hijo. Ella lo cortó. Ese niño me recordó a ti cuando tenía su edad. Ya olvidaste que yo trabajaba limpiando oficinas para que pudieras comer. Olvidaste las veces que llegabas a casa llorando porque los niños ricos se burlaban de tu ropa remendada. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de 30 años de éxito, desmoronándose por una decisión cruel tomada en un momento de arrogancia. No lo olvidé, mamá, susurró. Entonces, ¿cómo pudiste hacerle eso a otro niño? ¿Cómo te convertiste en las personas que nos hicieron sufrir? La llamada terminó con un silencio más elocuente que cualquier grito. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, vergüenza genuina mezclada con el despertar doloroso de una conciencia que había ignorado demasiado tiempo. En el pequeño departamento de la colonia Doctores, la mañana había comenzado de manera completamente diferente. Matías se despertó con el sonido de voces emocionadas en la sala. Por un momento, desorientado, pensó que estaba soñando. Pero cuando se levantó y caminó hacia la cocina, encontró a sus padres junto a su hermana menor, Sofía. Todos reunidos alrededor del teléfono de Isabel. Tiene 3 millones de reproducciones. Sofía, de 7 años, saltaba emocionada, aunque probablemente no entendía completamente qué significaba eso. 3 millones. Javier repetía incrédulo, pasando su mano por el cabello gris que la preocupación constante había traído prematuramente. Matías, medio país vio lo que hiciste ayer. Isabel levantó la vista cuando notó a su hijo en el umbral de la puerta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero había algo más en su expresión, orgullo feroz mezclado con preocupación maternal. Mi amor, extendió sus brazos. Ven aquí. Matías se acercó y su madre lo abrazó con esa fuerza que solo las madres tienen cuando quieren proteger a sus hijos del mundo entero. Todos están hablando de ti. Isabel susurró contra su cabello. Dicen que eres un genio, que eres inspiración, que demostraste que el talento no tiene que ver con el dinero. Pero también están diciendo cosas horribles sobre ese señor Mendoza. Javier agregó su voz cargada con algo complejo. No era satisfacción exactamente, sino más bien incomodidad ante tanta tensión. El teléfono de Isabel sonó. Era un número desconocido. Ella contestó con cautela. Señora Silva, habla Claudia Torres, productora de Canal 7 Noticias. Quisiéramos invitarla a usted y a su familia a nuestro programa esta tarde para contar su historia. Isabel escuchó, sus ojos ensanchándose con cada palabra. Cuando colgó, miró a Javier con expresión de shock. ¿Quieren entrevistarnos en Televisión Nacional? ¿Qué? Javier casi dejó caer su taza de café. Televisión Nacional, Isabel. Nosotros no podemos, dijeron que es importante que las personas escuchen nuestra versión. Isabel interrumpió mirando a Matías. Que la gente necesita saber que, detrás del video, hay una familia real con problemas reales. Sofía, quien había estado jugando con una muñeca de trapo en el sofá, se acercó con pasos pequeños. Mami, si salimos en televisión, alguien nos ayudará con los lentes de papá. El silencio que siguió fue devastador. Isabel se arrodilló inmediatamente frente a su hija menor. ¿Qué dijiste, mi amor? Los lentes de papá.
Sofía repitió con la franqueza brutal de los niños pequeños. La maestra dijo que si papá puede ver bien otra vez, no le va a doler tanto la cabeza cuando trabaja y entonces puede trabajar más y no va a estar tan cansado. Matías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrado en la operación de la espalda de su padre que había olvidado otro problema. Javier había perdido sus lentes hacía 3 meses, cuando se cayeron y se rompieron mientras trabajaba. Lentes correctivos costaban casi 5,000 pesos y nunca había dinero suficiente para eso cuando había que elegir entre medicinas para el dolor y poder ver claramente. Sofía, cariño. Javier se agachó con dificultad, su espalda protestando. Los lentes no son importantes ahora. Sí son importantes. Sofía comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo sobre la muñeca de trapo. Te vi ayer intentando leer las instrucciones del motor y tenías que acercarte mucho, mucho. Y después te dolió la cabeza toda la noche. Lo escuché cuando le dijiste a mami que el dolor de cabeza era peor que el de la espalda. Isabel cubrió su boca con ambas manos, sus propias lágrimas comenzando a caer. Matías sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Su hermana pequeña, que debería estar preocupándose por muñecas y juegos, estaba preocupándose por los problemas de adultos que ella no debería tener que cargar. Javier abrazó a Sofía, su rostro descompuesto por la emoción. Mi princesa, no tienes que preocuparte por eso. Papá, ¿está bien? No estás bien. Sofía sollozó contra su pecho. Y mami tampoco está bien. Le escuché llorar anoche cuando pensaba que todos dormíamos. Y Matías tampoco está bien porque tiene que trabajar en lugar de jugar como los otros niños de la escuela. Las palabras de la niña de 7 años cayeron sobre la familia como bombas de verdad. Matías se acercó envolviendo sus brazos alrededor de su padre y su hermana. Isabel se unió al abrazo y por un momento fueron solo una familia aferrándose mutuamente, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Vamos a estar bien, Isabel susurró aunque su voz temblaba. Somos fuertes juntos, mamá. Matías habló contra el hombro de su madre. Deberíamos aceptar la entrevista. ¿Estás seguro, mi amor? Sofía tiene razón. Matías se separó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Si hay una oportunidad de que alguien nos ayude, tenemos que tomarla por papá, por los lentes, por la operación, por todo. A las 10 de la mañana, Alejandro Mendoza convocó una reunión de emergencia en su oficina. Presentes estaban Rodrigo Vega, su director de Relaciones Públicas Valeria, quien había llegado media hora antes de lo usual, y su abogado principal, Mauricio Landeros. La situación es crítica. Rodrigo abrió su laptop mostrando gráficas simétricas que pintaban un panorama devastador. 5 millones de reproducciones. Ahora el hashtag Justicia para Matías es tendencia nacional. 3 clientes importantes solicitaron reuniones de emergencia. 2 están considerando cancelar contratos. ¿Cuánto estamos hablando en pérdidas potenciales? Alejandro preguntó, su voz sonando cansada. Si perdemos los 3 contratos, aproximadamente 80 millones de pesos en ingresos proyectados para este año. El número flotó en el aire como una sentencia. 80 millones de pesos por humillar a un niño. La ironía era amarga. Le había dado 10.000 pesos a Matías y ahora podía perder 80 millones. Necesitamos una estrategia de control de daños inmediata. Mauricio habló con la precisión de quien ha manejado crisis corporativas antes. Una disculpa pública, trabajo comunitario visible, tal vez una donación a una organización educativa. Todo eso suena a estrategia de relaciones públicas vacía. Valeria interrumpí. Hacia ella, perdón, pero las personas no son tontas. Si el señor Mendoza sale con una disculpa escrita por abogados y hace donaciones calculadas para limpiar su imagen, ¿lo van a crucificar aún más entonces? ¿Qué sugieres? Rodrigo preguntó, aunque su tono indicaba que valoraba su opinión. Valeria miró directamente a Alejandro. Sugiero que haga algo radical, que sea genuinamente honesto, que admita que se equivocó sin excusas, que hable con la familia Silvano como estrategia de relaciones públicas, sino como ser humano. Hablar con ellos. Alejandro frunció el ceño. ¿Para qué? Para disculparse de verdad, Valeria respondió. Para ofrecerles ayuda real. No solo un cheque para que se callen, para demostrar que las personas pueden cambiar cuando enfrentan sus errores. Mauricio sacudió la cabeza. Eso es riesgoso. Si dicen algo incorrecto, si lo graban, podría usarse en contra de la empresa. Mauricio Alejandro levantó una mano deteniéndolo. ¿Sabes qué? ¿Es más riesgoso convertirme permanentemente en el villano de esta historia? Algo había cambiado en Alejandro desde la llamada con su madre. Era como si un dique se hubiera roto, permitiendo que sentimientos que había reprimido durante años finalmente fluyeran. Mi madre me llamó esta mañana, dijo en voz baja. No me había regañado así desde que tenía 15 años y tenía razón. En cada palabra, Rodrigo y Mauricio intercambiaron miradas.
Valeria permaneció inmóvil esperando. Ese niño, Matías. Alejandro continuó. Me recordó a mí a su edad. Pobre trabajador tratando de ayudar a su familia. La única diferencia es que yo tuve suerte. Alguien me dio una oportunidad y en lugar de pagarla hacia adelante, me convertí exactamente en el tipo de persona que me hizo sufrir cuando era niño. Señor Mendoza, Rodrigo comenzó. Quiero reunirme con ellos. Alejandro lo interrumpió. Con la familia Silva, pero no como estrategia, como persona. Valeria tiene razón. Si esto es solo relaciones públicas, me merezco todo el odio que estoy recibiendo. La llamada llegó al teléfono de Isabel a la 1 de la tarde. Era Valeria. Señora Silva, habla Valeria Cortés, asistente del señor Mendoza. Sé que esto puede sonar extraño después de lo que pasó ayer, pero el señor Mendoza quisiera reunirse con usted y su familia. No para intimidarlos ni para pedirles que borren el video. Para disculparse adecuadamente. Isabel escuchó con escepticismo evidente disculparse o comprarnos para que no hablemos mal de él en las entrevistas. Valeria suspiró. Entiendo completamente su desconfianza, señora. Si yo estuviera en su lugar, sentiría lo mismo. Pero le voy a ser honesta. Vi al señor Mendoza esta mañana y hay algo diferente en él. Creo que, genuinamente, quiere hacer las cosas bien. ¿Y por qué debería creerle? Porque llevo 6 años trabajando para él y nunca lo había visto admitir que se equivocó. Hasta hoy, Isabel miró a Javier, quien había escuchado toda la conversación por el altavoz. Él se encogió de hombros, dejando la decisión en manos de ella. ¿Dónde? Isabel preguntó finalmente, donde ustedes se sientan cómodos. Puede ser en su hogar, en un lugar público, donde prefieran. En el taller de mi esposo, Isabel decidió a las 5 de la tarde. Y quiero que sepa algo, señorita Valeria. Sí, si esto es algún tipo de truco, si intenta hacernos daño o manipularnos, puede estar segura de que voy a contarle a todo el país exactamente qué tipo de persona es su jefe. No es un truco, señora Silva tiene mi palabra. Cuando colgaron, Isabel abrazó a Javier. Hice bien. No lo sé, Javier admitió, pero al menos vamos a averiguar si ese hombre tiene algo de decencia dentro de él. Matías había escuchado todo desde su habitación. Se sentó en su cama, mirando la tarjeta de negocios de don Esteban que había dejado sobre su pequeño escritorio. Tanto había cambiado en 24 horas. Ayer era invisible, hoy era famoso. Ayer su familia no tenía esperanza de pagar la cirugía de su padre. Hoy había posibilidades que ni siquiera podía imaginar, pero también había peligro. Alejandro Mendoza era poderoso, rico, conectado. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si quería lastimarlos de alguna manera que Matías no podía prever? Sofía entró a su cuarto, trepándose a la cama junto a él. Matías, ese señor malo, va a venir a nuestra casa. No, vamos a verlo en el taller de papá. Va a ser malo otra vez. Matías abrazó a su hermana. No lo sé, Sofía, pero si lo es, estaremos juntos. Y eso nos hace fuertes. A las 4:30 de la tarde, Alejandro Mendoza se bajó de un auto diferente. No el Rolls Royce que Matías había repado, sino un sedán discreto que Valeria había sugerido. No llevaba su traje de 3 piezas habitual, sino ropa más casual, pantalones de mezclilla oscuros y una camisa simple. ¿Estás seguro de esto? Valeria preguntó mientras se estacionaban frente al taller mecánico Silva en la colonia Doctores. No, Alejandro, admitió, pero lo voy a hacer de todos modos. El taller era exactamente lo que había imaginado, pequeño, modesto, con herramientas organizadas cuidadosamente en paredes despintadas. Un letrero hecho a mano decía, Taller Silva, Mecánica General, Servicio Honesto. Desde 1998 Javier Silva estaba parado en la entrada, apoyándose visiblemente en un banco de trabajo para aliviar el peso de su espalda lesionada. A su lado estaba Isabel con Matías y Sofía ligeramente detrás de ella. Una formación protectora, una familia unida contra una amenaza potencial. Alejandro se acercó con pasos medidos. Por primera vez en décadas, sintió nerviosismo genuino. Este no era una sala de juntas donde él tenía todo el poder. Este era el territorio de ellos, su hogar, su espacio sagrado. Señor Silva, señora Silva, comenzó su voz desprovista de la arrogancia que usualmente la caracterizaba. Gracias por aceptar verme. Javier no extendió su mano. Díganos por qué está aquí, señor Mendoza. Y por favor, sea honesto, ya tuvimos suficiente deshonestidad para toda una vida. Alejandro asintió aceptando el golpe. Estoy aquí porque ayer cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Humillé a su hijo frente a docenas de personas. Lo traté como si fuera menos que humano porque su ropa estaba manchada y sus manos sucias. Y eso fue imperdonable. Solo está diciendo esto porque el video se volvió viral. Isabel preguntó sus ojos, oscuros, evaluándolos sin piedad. Parte de mí, Alejandro admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Está aterrado de perder mi empresa, mi reputación, mi dinero. No voy a mentir sobre eso, pero hay otra parte, una parte que olvidé que existía, que está avergonzada porque traicioné todo lo que mi propia madre me enseñó.
Dio un paso adelante y Matías instintivamente retrocedió medio paso. Matías Alejandro se dirigió directamente al niño. Mi madre limpiaba oficinas cuando yo tenía tu edad, exactamente como tu mamá. Y yo era como tú, un niño pobre que la gente rica apreciaba. En algún punto del camino olvidé eso. Me convertí en ellos y ayer cuando te vi, debí haber visto a mi yo más joven. Debí haber sentido empatía, pero en lugar de eso sentí desprecio, y eso dice algo terrible sobre quién me había convertido. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro y no hizo nada para esconderlas. No estoy aquí para pedirles que me perdonen. No merezco eso. Estoy aquí para decirles que tienen razón, que ese video muestra exactamente quién era yo ayer y que quiero ser diferente mañana. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. Sofía comenzó a llorar. ¿Por qué lloras, mi amor? Isabel se arrodilló junto a su hija. Porque el Señor se parece a ti cuando lloras, mami. Sofía sollozó. Se ve triste de verdad. Isabel miró a Alejandro con nueva perspectiva. Valeria, quien había permanecido junto al auto, se limpió discretamente sus propias lágrimas. Javier fue el siguiente en hablar, su voz más suave que antes. Señor Mendoza, aprecio sus palabras de verdad, pero las palabras son fáciles. Los actos son lo que cuenta. Tiene razón. Alejandro asintió. Por eso no vine solo con disculpas. Hizo una señal a Valeria, quien se acercó con un folde. Dentro de este folde hay información sobre el mejor cirujano ortopédico de la ciudad para lesiones de espalda. Ya hice una cita para usted, señor Silva. Todos los gastos cubiertos, la cirugía, la rehabilitación, todo. Javier e Isabel intercambiaron miradas de shock absoluto, pero hay más. Alejandro continuó sacando otro sobre, lentes correctivos nuevos con examen completo de la vista. Valeria me comentó que a veces los detalles pequeños son tan importantes como los grandes. La mandíbula de Javier se desencajó. ¿Cómo supo sobre los lentes? No lo sabía. Alejandro admitió, pero cuando era niño vi a mi madre forzar la vista durante años porque no podía pagar lentes. Sé lo que eso hace a una persona. Matías sintió algo moverse en su pecho. Este hombre, que ayer había sido un monstruo cruel, ahora estaba parado frente a ellos, vulnerable y honesto, ofreciendo exactamente lo que más necesitaban. Y para ti, Matías. Alejandro sacó un último documento, una beca completa para el Instituto Tecnológico Autónomo, educación desde secundaria hasta universidad, todos los gastos pagados. Vi lo que hiciste ayer. Ese no fue suerte, eso fue talento real. Y el talento merece oportunidades. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Matías. No de humillación esta vez, sino de algo completamente diferente. Esperanza mezclada con alivio, mezclado con la comprensión de que tal vez, solo tal vez los milagros existían. ¿Por qué? Matías preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos está dando todo esto? Alejandro se arrodilló frente al niño, poniéndose a su nivel. Porque hace 30 años alguien vio potencial en un niño pobre cuya madre limpiaba oficinas. Me dio una beca, me dio oportunidades, me dio esperanza y en lugar de honrar ese regalo, ayudando a otros, me volví.